Buenas tardes, profesor. Sea bienvenido a mi exposición oral acerca del tema de presión total en una mezcla. Bueno, esto se lo formuló John Dalton y lo formuló en una ley llamada como él, Ley de Dalton de las presiones parciales. Esta ley lo que formula es que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales que cada uno ejerce por solitario. Esto traducido de otra forma se puede entender como la siguiente fórmula. Esta fórmula, para que se entienda mejor, vamos a dividirla en dos. Estas literales se va a pasar para allá y estas literales se van a pasar para acá. Entonces ahorita vamos a trabajar con esta literal. A simple vista y leyéndola tal y como es, se puede entender que PT es igual a, pero digamos que dándole un significado que se entienda para comprender la fórmula, es presión total. Entonces, presión total es igual a, y bueno, ya entendiendo eso, vamos a dejarla de lado y vamos a traer nuevamente a las literales que nos faltaron. Estas literales, igual, leyéndolas tal cual como son, se pueden entender como P1, P2, P3, etcétera. Pero ya entendiéndolas en un lenguaje que se pueda comprender la fórmula, vendría siendo presiones parciales, lo que significan. Entonces se entiende que es presión parcial 1, presión parcial 2, presión parcial 3, etcétera. Y también se puede hacer con letras, presión parcial A, B, C, etcétera. Bueno, ya una vez uniendo ya esta fórmula, vamos a leerla con el lenguaje que le pusimos para entenderla mejor. Entonces es la suma de las presiones parciales nos da la presión total de la mezcla de gases. Para entender un poquito mejor esto, vamos a poner un ejemplo. Digamos que aquí tenemos un recipiente. Este recipiente le vamos a llamar el recipiente A. Este recipiente va a tener una cierta cantidad de gas, el que usted quiera. Y vamos a tomarle su presión. El resultado de la presión va a ser la presión parcial. Después de eso vamos a poner otro recipiente. Este recipiente va a ser exactamente e igualmente al recipiente A, así que se va a llamar el recipiente B. Y va a contener igual la misma cantidad de gas que tiene el recipiente A. Entonces, y por último vamos a poner un último recipiente, igual que al B y es del mismo tamaño, proporción que el B y el A. Este recipiente le vamos a poner el recipiente C. Entiéndenlo así, se entiende que el recipiente A más el recipiente B es igual al recipiente C. Pero haciendo caso a la ley de Dalton, se puede entender que si unimos el gas del recipiente A y el recipiente B en el recipiente C, la presión que nos va a marcar es el mismo resultado como si nosotros hubiéramos sumado la presión del recipiente A y la presión del recipiente B. Y la suma de eso nos hubiera dado el mismo número de la presión del recipiente C. Y es que se entiende que A y B son las presiones parciales y el recipiente C es la presión total. Bueno, ya después de haber dicho de esto, profesor, con eso concluyo mi exposición oral acerca de la presión total de una mezcla formulada por John Dalton. Bueno, si alguna duda de dónde saqué esta información para afirmar que sea verídica, abajo le voy a dejar de dónde mis diferentes páginas de consulta para que verifique que es completamente verídica y que fue yo la saqué de la fuente de la UNAM y de la fuente de la Universidad Politécnica de Belicia, creo. De todos modos, abajo le voy a dejar las fuentes de información para que usted sepa que es completamente verídica. Entonces, con eso concluyo mi exposición, profesor, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.